Vamos a aprender un poquito de la palabra. Quiero que abra su Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 1, verso 74 y 75. Esta es la oración que está haciendo Zacarías cuando su hijo Juan el Bautista nació. Y dentro de esta oración él dijo lo siguiente: que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Diga conmigo: Señor Jesús, habla a mi vida, ministra mi corazón, que hoy tu palabra me sea revelada para que yo la entienda, la guarde, la declare y la practique. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy me gustaría tratar sobre el tema libres de nuestros enemigos para servir a Dios en santidad. Libres de nuestros enemigos. Ahora, yo creo que desde que nosotros nacemos, empezamos a enfrentar batallas. Hay 3 enemigos que el apóstol Juan los describe en su primera carta. Dice: el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Note que estos 3 enemigos fueron los mismos 3 que destruyeron a Adán y a Eva. El deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Ahora, cuando Dios escogió a David, siendo muchacho, él tuvo que enfrentar una de sus primeras batallas: enfrentarse a un gigante. Y fue en un momento en que él no se lo esperaba. Él fue por mandato de su padre a visitar a sus hermanos, 3 hermanos que estaban en la guerra, eran del ejército del rey Saúl. Y ahí es cuando se encuentra con el gigante Goliat. Y el gigante Goliat desafía al ejército de Israel. Y nadie en el ejército se atrevía a enfrentar a ese gigante. No era tan grande, solo medía casi 3 metros. Y el desafío era: solamente uno de ustedes que se enfrente conmigo. Si me vence, todos los filisteos serán vuestros siervos. Si yo lo venzo, todos ustedes serán nuestros siervos. 40 días desafiando al ejército de Israel y nadie le hacía frente. Cuando David vio eso, David pensó: ¿quién es este filisteo incircunciso para que vaya a desafiar el ejército de Dios? Y ahí es cuando David empieza a preguntar: ¿qué le dan al hombre que venza a este gigante? El rey lo enriquecerá con grandes riquezas. Eximirá de tributos la casa de su padre y le dará a su hija por esposa. Y David siguió averiguando: ¿qué le dan al que vence a este gigante? Y todos le decían lo mismo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra charla? Mucho. Porque uno de los gigantes más fuertes que amenaza a jóvenes y grandes
es ese gigante de la impureza sexual. Él quiere atrapar a todos. Pero ¿qué se le da al que vence ese gigante? Escuche, usted no puede jugar con la tentación. Hay un adagio que dice: más sabe el diablo por diablo que por viejo. Él es maestro en engaño. Usted no se puede exponer a estar a solas, joven, con esa jovencita que le llama la atención, porque esos momentos los aprovecha mucho el adversario. Deben haber reglas. Nunca visitar a la otra persona cuando está sola en su casa, porque es ahí donde el enemigo puede hacer fiestas. Evitar ciertos contactos, porque es ahí donde el enemigo puede despertar pasiones. Recuerde, usted se está enfrentando a un gigante, y posiblemente una vez se despierte el deseo, ya el gigante lo tiene en las manos, y va a ser muy fácil vencerlo y destruirlo. ¿Qué se le da al que vence el gigante? Que Dios lo bendecirá con muchas riquezas. Ahí es cuando viene la prosperidad. Dios va a liberar a su casa de impuestos. Va a haber una protección para la familia. Y Dios va a preparar no cualquier mujer, sino una hija de Él. No cualquier hombre, sino un hijo de Él, como esposo o como esposa. ¿Por qué algunos casan mal? Porque se dejaron atrapar por el gigante. Pero hoy tú te vas a levantar como todo un conquistador. Así como cuando David se enfrentó al gigante Goliat y le quitó la cabeza, usó solamente 5 piedras. Nosotros podemos usar las mismas armas. 5 piedras. ¿Cuáles serán esas 5 piedras? Las 5 heridas del cuerpo de Jesús. 2 en las manos, 2 en los pies y 1 en su costado. Con esas 5 piedras Jesús venció al gigante de gigantes, a Satanás, y se convirtió Jesús en el Señor de todo el universo. Tú puedes enfrentar a ese gigante. No solo, enfréntelo con el poder de la sangre de Jesús y lo vas a vencer, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dale un aplauso a Jesús. Puedes saber mucha Biblia, puedes orar mucho tiempo, puedes ayunar, pero si no vences ese gigante, tenlo por seguro, ese gigante te podrá vencer. Y hoy es la oportunidad para que tú te determines en vencerlo. Escuche esto. Uno sabe que lo ha vencido cuando ese deseo no le fastidia. Recuerde que el libro de Jueces habla de el enemigo subyugado y el enemigo erradicado. ¿Qué significa el enemigo subyugado? Cuando en la época de Josué o de los jueces fueron a conquistar la tierra prometida, el mandato de Dios es: destruyan todos los enemigos, no perdonen nada. Hombres, mujeres, hijos, los del pecho, todos los tienen que destruir. Algunos de ellos no obedecieron, se sintieron fuertes y los hicieron tributarios, los subyugaron. Pero llegaba el momento en que ellos se fortalecían y los subyugaban a ellos.
Lo mismo sucede con ese deseo incorrecto, que la persona dice: yo oro, yo ayuno, yo intercedo y lo subyugo. Dios no dijo subyugadlo, Dios dijo erradicarlo. ¿Cómo se erradica un deseo de esto? Es quitándolo de en medio, llevándolo a la cruz y decretando que quedó destruido en la cruz del Calvario. Cuando tú sientes que no hay un impulso hacia este deseo, ya sabes que lo has vencido. Cuando sientes ese impulso, es que estás con un enemigo subyugado. No te conformes con subyugarlo, porque tienes una bomba de tiempo dentro de ti. Tienes que erradicarlo, sacarlo de raíz en el nombre de Jesús. ¿Y cómo se saca de raíz? Es una determinación. Es cuando se mete el hombre con Dios y entiende que la muerte de Cristo fue su muerte y lleva su propia naturaleza y la deja destruida en la cruz del Calvario. Y sabemos que somos libres cuando pasamos ante situaciones que antes nos atraían y ya sentimos que no afectan en lo más mínimo. Ahí es cuando la persona siente que está completamente libre. No podemos tener un enemigo subyugado, es un peligro. Tenemos que erradicarlo en el nombre de Jesús. Y hoy es un día para que tú erradiques todo lo que puede estar fuera de orden en su vida y te determines servir a Dios en espíritu y en verdad.